tal? Me da mucho gusto saludarlo y darle la bienvenida a un programa más sobre derechos humanos que el canal del Congreso está preparando para usted a través de esta serie que, como usted lo sabe, ha abordado diferentes aspectos de este tema fundamental. En los últimos meses, en las últimas semanas, el tema de los derechos humanos ha cobrado una especial vigencia, particularmente en el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque se aprobó una reforma constitucional que dicen los que saben va a venir a reorientar todas las políticas públicas en esta materia. Precisamente para hablar de eso, en esta ocasión me acompañan tres expertos de altísimo nivel, a quienes por supuesto les agradezco que estén con nosotros para platicar en qué consiste, en qué va a cambiar y por qué es importante esta reforma constitucional que se ha aprobado en primera instancia en el Senado de la República y que, bueno, estamos a la espera de que se haga lo propio en la Cámara de Diputados. En primera instancia, el maestro Santiago Corcuera, abogado con una maestría en Derecho por la Universidad de Cambridge en Inglaterra, autor de muchísimos libros y artículos sobre derechos humanos y actualmente consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Gracias, como siempre. El maestro Juan Carlos Gutiérrez, abogado también, igual con una maestría en Derecho Penal, actualmente director general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Asociación Civil. Y está con nosotros también el maestro Alan García, oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Bienvenidos a los tres, gracias de verdad por estar con nosotros, por platicar con el auditorio del canal del Congreso en torno a este tema fundamental. Estamos en un punto muy importante en la discusión, en el análisis de la materia de los derechos humanos en el Congreso de la Unión. En primera instancia, me gustaría comenzar contigo, Santiago. ¿Nos puedes dar un panorama general sobre en qué consiste esta reforma que se hizo a varios artículos de la Constitución y que está en estudio en la Cámara de Diputados? Bueno, en primer lugar habrá que decir que es el producto de muchos esfuerzos y diría yo de muchos años, de muchos sectores interesados en el tema de derechos humanos en México. Por ejemplo, recuerdo muy bien haber participado en un ejercicio extraordinario de académicos, organizaciones civiles, personajes involucrados en el tema de derechos humanos, que produjo una iniciativa, podríamos decirle, un proyecto de reforma a la Constitución en materia de derechos humanos muy integral, muy completo. Yo diría que esta reforma constitucional que fue aprobada por el Senado, de algún modo está muy inspirada en esa reforma, después de que la Cámara de Diputados hubiera aprobado una reforma, la verdad, muy mala, y que después vino como Cámara Revisora la de Senadores, la verdad, a corregir muchos de los defectos que se incluyeron en aquella que aprobara la Cámara de Diputados. Esta reforma que ya aprobó el Senado no es perfecta ni es completa, pero es muy buena. Es decir, no podemos tampoco ser absolutistas ni maximalistas en el sentido de decir, si no se aprobó también la reforma del artículo 133, que en mi opinión personal es fundamental reformar eventualmente, entonces hay que detenerla para que se reforme también el 133 y se reforme también el artículo 103, fracción primera, y que se reforme. No, yo creo que no podemos ser absolutistas, tenemos que reconocer que este proyecto de reformas es muy benéfico, que incluye pasos hacia adelante muy importantes y que debe de ser aprobado lo antes posible por la Cámara de Diputados, dado que realmente incluye cuestiones muy benéficas para el marco constitucional mexicano en materia de derechos humanos. Perfecto, iremos abordando, si les parece bien, algunos de los puntos principales que involucra esta reforma. En primera instancia, Juan Carlos, se dice que esta reforma eleva a rango constitucional los derechos humanos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es, para que la gente lo entienda, por qué es importante que en la Constitución queden plasmados los derechos humanos? Mira, hay un antecedente que hay que tener en cuenta. La Constitución de 1917 y desde antes de la Constitución del 57 del siglo pasado enumera los derechos de una forma como garantías individuales. Creo que ese es el primer aspecto que hay que discutir. Después de la Constitución del 17 han habido unos desarrollos teóricos muy importantes como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, momentos históricos como la superación de la Segunda Guerra Mundial y hoy en día estamos anclados en una necesidad importante de modificar semánticamente lo que significan garantías individuales. Ese es un primer aspecto crucial. Es decir, las personas, el ciudadano común y corriente, no tiene garantías solamente, tiene derechos. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a las garantías
procesales, a ser defendido por un abogado defensor de oficio o que lo pueda contratar, en fin. Estos son derechos en el lenguaje jurídico universal y en el lenguaje jurídico contemporáneo constitucional, es decir, muchas constituciones han aportado el debate de derechos fundamentales o derechos humanos. Y ese va a ser uno de los temas centrales que está aprobado ya en la reforma. El cambio del título primero, garantías individuales, se suprime por el concepto de los derechos humanos. Ese es un primer aspecto que sería importante y que es un cambio copernicano en materia de la conceptualización de los derechos del ciudadano común y corriente, porque la garantía por excelencia es el amparo. El amparo es lo que nos protege y le pedimos a un juez que nos garantice un derecho, pero el derecho en sí mismo es el derecho que las personas tienen. Entonces ahí estamos en un debate y afortunadamente la reforma a la que hacía referencia Santiago incorpora ese primer debate, el cambio de denominación del título primero de la Constitución. Y ya entrando en el desarrollo del artículo primero, bueno, quizás con Alan podemos entrar a precisar, pero básicamente incorporar los tratados internacionales de los que México es parte, que ha firmado y ratificado, tratados sumamente importantes como los pactos de Naciones Unidas en la Constitución, lo cual es muy clave, ¿no? Muy clave para el desarrollo y la protección de los derechos del ciudadano. Muy bien, Alan. Sí, mira, un poco retomando la primera pregunta que le formulabas a Santiago, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la reforma constitucional en derechos humanos más importante en la historia de México, fuera de un proceso de renovación constitucional. De ese nivel estamos hablando cuando nos referimos a esta reforma. Fuera del proceso constitucional de 1824, del proceso constitucional de 1857 y de 1917, esta es una reforma constitucional de gran calado en donde se pretende modificar las estructuras a partir de las cuales el Estado se vincula con su población bajo un nuevo paradigma. ¿Qué paradigma? El paradigma de los derechos humanos inspirado en las modificaciones a las que hacía alusión Juan Carlos, derivadas del proceso emancipatorio a nivel internacional. Se trata de una reforma claramente inspirada en estándares internacionales de derechos humanos, en donde se pretende modificar particularmente tres elementos que creo yo que son fundamentales. Uno, el artículo primero, para permitir el reconocimiento de los tratados internacionales en derechos humanos, el artículo 102, que viene a fortalecer los mecanismos de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, y ciertamente en otro dictamen, la reforma a los artículos 103 y 107 constitucionales, que vienen a modificar al amparo mexicano, de tal suerte que, adicional al primero, que reconoce tratados internacionales, el 102, que fortalece los mecanismos de protección jurisdiccional, se estarían fortaleciendo los mecanismos de protección jurisdiccional de los derechos humanos, reconociendo en el artículo primero, en el 102 y en el 103 a los tratados internacionales de derechos humanos, lo cual implicaría pues un punto, un salto cualitativo verdaderamente libertario y positivo, ¿no? Entonces digamos que nos pone a la par de muchas legislaciones internacionales que ahora México, gracias a que reconoce estos tratados en la Constitución, pues tiene que acatar. Hasta cierto punto, digamos, México, hay que señalarlo, está llegando tarde a esta modificación. Si uno hace un análisis respecto del constitucionalismo contemporáneo, nos daremos cuenta que la modificación que se puede dar en este 2010, año tan simbólico en la historia nacional, pues es una modificación que en otros países, incluso de la región, no estamos hablando de Europa, incluso de la región América Latina, ya se dio hace 30 años, hace 20 años. Pero bueno, creo que más vale llegar, ¿no? a no estar ahí, ¿no? Claro. El papel del Estado. Esta reforma, Santiago, incluye, digamos, algunas obligaciones que el Estado debe asumir frente a diferentes violaciones de derechos humanos. ¿Por qué nos platicas un poco de esto? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el papel que el Estado deberá jugar ahora en la protección de los derechos humanos? Bueno, yo creo que el mismo que debe desempeñar cualquier Estado. Simplemente lo que yo creo que está sucediendo con esta reforma, como decían mis colegas, es fortalecer la presencia de los tratados internacionales desde el primer momento en el que la Constitución comienza a hablar. No es que los tratados internacionales en materia de derechos humanos no formaran parte del marco jurídico mexicano en materia de derechos humanos antes, claro que sí, y ahí estaban perfectamente incluidos en el proceso de incorporación
en el artículo 133, si no a rango constitucional, sí a rango supralegal e infraconstitucional. No creo que el artículo primero, tal y como ha quedado redactado, ponga a los tratados en un nivel supraconstitucional y tal vez ni siquiera constitucional, porque el 133 ha quedado como quedó. Sin embargo, lo que sí es muy importante es que el mismísimo artículo primero, desde que la Constitución comienza a hablar, uno, ya no habla de garantías individuales para evitar esta confusión doctrinaria, jurisprudencial y periodística, diría yo, que se da en nuestro país, que todo el mundo, en lugar de hablar de derechos humanos, habla de garantías individuales, cuando una cosa es el derecho y otra cosa es la garantía. Una cosa es el reloj que compras en la tienda y otra la garantía que te da el relojero. Pero además, en ese mismo artículo nos recuerda que los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte de nuestro orden jurídico y que el Estado mexicano está llamado, obligado a atender, cumplir, respetar, garantizar y realizar las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de los que México es parte, que luego muchas veces los jueces ignoran, porque todo aquello que no está en su correspondiente código civil o su constitución local no lo atienden. Entonces aquí es un llamado a los jueces, a los operadores jurídicos, a los abogados, a los funcionarios que pertenecen al poder ejecutivo, a tomar en cuenta lo que establecen los tratados internacionales. Yo creo que es el llamado que hace la reforma al Estado mexicano a cumplir con estas obligaciones, ¿no? Y también yo creo que es muy importante superar algunas de las imprecisiones que algunos comentócratas han hecho en relación con esta reforma y que seguramente mis colegas podrán abundar. Pero, por ejemplo, hubo por ahí alguien que se atrevió a decir que con el cambio de denominación que sufría el capítulo primero del título primero de la Constitución, la fracción primera del artículo 103, que se refiere a el amparo como protector de las garantías individuales, iba a quedar derogado, que porque el 103 sigue hablando de garantías individuales y no de derechos humanos, y que por lo tanto entonces ya el amparo ya no iba a servir para proteger los derechos del capítulo primero. Por favor, o sea, qué manera tan irresponsable de espantar a la gente y hacer pensar a la gente que el amparo va a quedar derogado por esto, cuando ignoran precisamente lo que Alan estaba diciendo, que hay una reforma paralela al 103 y al 107, que viene a fortalecer al amparo, y que no solamente eso, sino que incorpora a los tratados como un instrumento jurídico que debe de ser protegido por el amparo, aunque ya lo sea hoy, lo reitera. Entonces hay que superar estas imprecisiones. Por ejemplo, otra cosa que han dicho es que hablar de derechos humanos, entonces ya las personas morales quedan desprotegidas del amparo, y que ya el amparo no va a proceder contra actos de autoridad que vulneren los derechos de las personas morales. Por favor, ¿no? Si la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ya resolvió este tema en un caso muy importante, que es el caso Cantos, en donde dice que la Convención también protege a las personas morales. Entonces, es muy importante este tipo de ejercicios, y yo agradezco que el canal del Congreso de estos espacios, precisamente para aclarar estas, pues algo así como fantasmas que luego rodean a las leyes por personas que no entienden bien las cosas y espantan en un momento determinado a los destinatarios de las normas. Eso es precisamente lo que queremos hacer este ejercicio de difusión para que la gente, pues desde luego, entienda por qué es tan importante esta materia de la que estamos platicando. Otro de los asuntos importantes que se ha mencionado es que esta reforma le otorga atribuciones especiales a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la autoridad encargada de vigilar el respeto a los derechos humanos en nuestro país. ¿Por qué no nos platicas un poco sobre ese tema? Antes de ese tema me gustaría resaltar dos puntos importantes de la reforma. Uno tiene que ver con la propuesta de reforma al 29 constitucional, que es un debate muy importante hoy en día en el tema de la seguridad pública y la seguridad nacional, y el control y la regulación de lo que se denominan los estados de sitio o estados de conmoción interior. La reforma apunta a modificar este artículo en el sentido de establecer criterios claros de la temporalidad es un tema central que no está actualmente en la Constitución. Si se establece un estado de excepción, un estado de conmoción, ¿cuánto debe durar? Primero. Segundo, ¿quién debe emitir este estado de conmoción interior?
qué controles debe existir. La Suprema Corte de Justicia va a tener un papel importante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en restringir los posibles aspiraciones del Ejecutivo de suspender garantías o eliminar o contener ciertas garantías individuales, lo cual es propio de un Estado democrático de derecho, es decir, el poder de los controles de los diferentes poderes públicos que desarrollan el Estado debe estar controlado en esta dinámica de pesos y contrapesos, y hacia allí apunta la reforma, lo cual hoy no existe y es muy importante para el debate actual de lo que está viviendo México en materia de seguridad pública. Otro tema es el 33 constitucional, que creo que también hay que resaltarlo, y ha sido un tema muy polémico. Precisamente acabamos de ver hace poco situaciones gravísimas como el tema de los migrantes en Tamaulipas, y nos rasgamos las vestiduras desde la clase política, desde la clase judicial, desde los órganos del poder, y decimos, bueno, muy bien, es que nuestra Constitución establece una de las más antiguas violaciones de derechos humanos, y es que un extranjero que vive en este país no tiene derecho a ninguna garantía judicial y el Ejecutivo puede expulsarlo sin ningún llamado y sin ningún derecho a la defensa. Eso es sumamente riesgoso. La reforma está apuntando, no como quisiéramos, pero sí a darle algunos elementos procesales para que previo a la expulsión se pueda defender la persona y pueda decir, bueno, mire, yo estoy legal, he cumplido con los requisitos, llevo tantos años y desarrollo. Hacia ahí apunta un poco también, ese es otro aspecto, digamos, de la reforma constitucional en derechos humanos. Lo del 102 quizás le doy la palabra a Alan, pero creo que es uno de los temas que quizás es más polémico de la reforma y que a los que le hemos dado seguimiento se opone muchísima gente, más por razones políticas que por el análisis jurídico de lo que implica, ¿no? No sé, Alan, si te dice. Sí. Mira, sobre el artículo 102 yo veo dos modificaciones sustantivas. Una en la que me parece que hay un gran consenso y que implica un salto cualitativo muy importante. El reconocimiento de la autonomía de las comisiones estatales de derechos humanos. Que esta es una reivindicación de hace tiempo. Lastimosamente en muchos estados las comisiones de derechos humanos no gozan de la independencia y autonomía necesaria para desarrollar esta labor de vigilancia en relación a los derechos humanos, y por fortuna la reforma aprobada en el Senado, pendiente de dictaminación en Cámara de Diputados, fortalece la autonomía de las comisiones estatales de derechos humanos. Me parece que esa es la gran modificación por lo que ve al artículo 102. Posteriormente hay una nueva atribución, para algunos nueva, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es conocer de las violaciones graves a los derechos humanos. Esta facultad que hoy por hoy tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se deroga en el artículo 97, se pretende derogar en el artículo 97 y trasladarse a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Desde mi perspectiva, esa modificación, dado este carácter que ya comentaba Santiago, de que digamos no es la reforma perfecta, esa facultad ya la tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Era una atribución que salía sobrando, no era necesario hacerla explícita en el artículo 102, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la facultad hoy de conocer de violaciones a derechos humanos, sean graves o no sean graves, de cualquier violación a un derecho humano. Bueno, como una fórmula de compromiso, en el Senado de la República se deroga la atribución de la Corte y se le traslada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto ha generado no solamente críticas por parte de algunos sectores, sino incluso oposición muy fuerte por parte de otros. ¿Por qué? Porque se estima desde su perspectiva que se le está dando un suprapoder a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que este suprapoder, en lugar de que lo ejerza un órgano colegiado como era la Corte, ahora lo va a ejercer una sola persona, y que colocaría en una situación de vulnerabilidad a ciertas autoridades. La verdad es que me parece que es un argumento carente de sustento. Repito, desde mi perspectiva esa atribución ya la tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de conocer de violaciones a los derechos humanos, sean graves o no sean graves. Tenemos que hacer una pausa, pero si les parece, ahorita regresamos para seguir comentando sobre este punto tan importante. Hacemos una pausa, regresamos, estamos hablando de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. No se despeguen.
regreso continuamos platicando sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos que ha aprobado el Senado de la República. Estábamos abordando uno de los puntos más polémicos, más llamativos de esta reforma, y es esto que se propone de quitar la facultad de investigación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para transferirla a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Santiago, tú querías agregar algo. Coincido con Alan, en el sentido de que esta facultad ya la tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ya la tienen las comisiones estatales de derechos humanos. Por lo tanto, no hay tal transferencia, más bien había una duplicidad de una facultad que estaba contenida en el artículo 97 de la Constitución, que la Corte había usado muy pocas ocasiones antes de la reciente época de la Corte. Tal vez la más reciente antes de esta época había sido utilizada en tiempos de López Mateos, creo yo, por una masacre que se presentó creo con el estado de Veracruz, y no se había vuelto a usar esta facultad, y las veces que recientemente ha utilizado la Corte esta facultad ha sido francamente muy errática, a veces para bien y a veces para muy mal y para desprestigio de la propia Corte. ¿Por qué? Pues porque es una facultad que no tiene que tener un tribunal tiene que tener facultades para emitir sentencias vinculantes para las partes en el conflicto, no para emitir pronunciamientos recomendatorios, sí, que además de todo ni siquiera los pronunciamientos que hace la Corte ni siquiera los hace como lo hace la Comisión, en donde al final no nada más dice si hubo violaciones o no hubo violaciones, sino que además procede a emitir recomendaciones para superar la situación. Aquí la Corte nada más dice si hubo violaciones o no hubo violaciones, pero no dice nada más. Y la verdad, creo que esa facultad le ha hecho más daño o ha sido más un peso o una carga que tiene la Corte que algo que le beneficia. A mí me parece muy bien que esa facultad que nunca debió haber tenido la Corte se le quite a la Corte, no que se le traslade a una institución que ya tiene esa facultad. Así que ese es otro de los malentendidos que yo creo que hay que superar, que nadie se sienta que la Corte ha sido ofendida o que ha sido despojada de una atribución importantísima. Claro que no, es una atribución que nunca debió haber tenido, que qué bueno que ya no tenga, y que qué bueno que ahora explícitamente se diga en el 102 que las instituciones nacionales de protección de los derechos humanos en México la tienen de manera, digamos, más explícita. Eso a mí francamente no me produce ninguna alarma, y yo le pediría a los alarmados que revisen las cosas con más detalle, que se tranquilicen, que se serenen, porque no le pasa nada a la Corte quitándole esa facultad, en mi opinión. Pero se fortalece, o sea, el hecho de que ahora explícitamente se establezca que esta facultad la tendrá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como si ya se había dicho que ya la tenía, pero ¿se fortalece en algún sentido? ¿Cambia? Yo creo que se fortalece en lo que Alan plantea, y es la autonomía, la posibilidad de que sus consejos consultivos sean abiertos a la sociedad civil. Los consejos de las comisiones estatales y de la propia CNDH han tenido muchos cuestionamientos. Son pequeños grupos que no controlan a los presidentes de las comisiones, y eso sería un tema importante. Ahora, en lo de las facultades del 97 ya Santiago lo planteaba. El tema central no es si le quitamos a la Corte esa facultad. La Corte lo podría seguir ejerciendo, ya sea en el estudio de amparos, de atracción de los amparos, en casos concretos, mediante muchas posibilidades lo podría hacer. Es más, lo que la Corte plantea en el caso ABC, por ejemplo, que fue la última decisión donde usó esta facultad de atracción de los padres de las guarderías, bueno, fue sumamente lamentable en términos de los derechos de las personas que estaban esperando de la Corte un fallo puntual para hacer justicia. Entonces, si bien sí pone en cuestionamiento esta facultad de la Corte, pero hay dos posibilidades a mi modo de ver. La primera es, no es eliminar a la Corte esa facultad del artículo 97, si la queremos fortalecer, démosle facultades a la Corte de que la decisión que tenga sea obligatorio y pueda llegar, por ejemplo, a
impulsar inmediatamente, incoar ante el Ministerio Público una investigación penal, o se inicia a partir de eso una sanción administrativa y sea parte de un procedimiento. Es la primera posibilidad que veo yo para aquellos que plantean que es como quitarle facultades al... Bueno, revisemos la facultad de la Corte del 97 y démosle los dientes que la Corte necesita para que estos casos de alto impacto no queden en la impunidad y la gente no quede con un sabor de boca terrible, en el caso, por ejemplo, de la guardería. Y lo segundo, no es cierto que se le está dando más facultades, ya como dicen mis colegas, ya la tiene la CNH. Es más, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debería obligatoriamente, una vez emita una recomendación, constituirse en parte civil en un proceso penal en el que, representando a las víctimas, cambie su rol de recomendador y vaya a la PGR y diga: yo he llegado a una conclusión después de un proceso de investigación y me convierto en estos momentos ante el órgano, ahora sí jurisdiccional, que en este caso de investigación de sanciones penales, como podría ser la PGR, en parte acusatoria, es decir, vengo a representar a la víctima. Eso sí sería un cambio copernicano y eso se aplica en otros países. Pero bueno, nos estamos ahogando en un vaso de agua en esta situación donde realmente ni a la Corte le estamos quitando facultades, ni le estamos dando más dientes a la Corte, que sería para algunos una posibilidad, ni a la CNH le estamos dando más facultades. No es cierto que estemos convirtiendo la CNH en un suprapoder, no le estamos dando más dientes, simplemente estamos recordando lo que ya la Corte hace en su ley orgánica, en su ley de funcionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un juego que se ha utilizado para algunos opositores de la reforma para atacar la reforma de manera insustancial. Para cerrar este tema, me parece que, o mi interpretación es que no podemos tumbar una reforma por esta minucia cuando estamos incorporando en el artículo primero los tratados internacionales y poniendo en el bicentenario la Constitución mexicana a la altura de constituciones europeas o latinoamericanas avanzadas, ¿no? Es un falso debate, digámoslo así. Un poco digamos, porque la reforma tiene otros componentes, pero ya que estamos tocando el del 97 y el 102, mira, en realidad la facultad del 97 que se le concede a la Corte la desnaturaliza en dos sentidos. Uno, desde el propio nombre de la máxima instancia jurisdiccional, cuando la Suprema Corte ejerce esta facultad de investigación, uno, deja de ser suprema, porque finalmente su sentencia no es sentencia, o sea, digamos, la resolución, la conclusión a la que llega no es una sentencia definitiva e inapelable, y tampoco es Corte. En realidad no está ejerciendo una función jurisdiccional, está realizando una función netamente investigativa, ¿no? Donde emiten conclusiones, donde pueden llegar sí a determinar que hubo alguna violación a los derechos humanos y sugerir algunas líneas de acción. Si uno compara los casos en los que la Corte ha ejercido esta atribución, podremos ver claramente que sobre esos mismos casos la Comisión Nacional de Derechos Humanos en términos generales se ha pronunciado. Aguas Blancas, Atenco, Lidia Cacho, en fin, ¿no? En esta etapa contemporánea a la que hacía referencia Santiago. ¿Qué ocurre? Digamos, señalaba yo, como fórmula de compromiso se le da esta atribución a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se incorpora un elemento que es digno de análisis, ¿no? Es la posibilidad de que actores políticos motiven el accionar de esta facultad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y esto, qué significa esto? ¿Esto qué significa? Esto significa que los actores políticos, congresos, gobernadores, presidente de la República, deberán estar atentos también a estas situaciones verdaderamente graves, alarmantes de violaciones de derechos humanos, para tocar la puerta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hacerle ver, digamos, que hay una situación que amerita una respuesta, no solamente comprometida por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero una respuesta comprometida por parte de la clase política. Y creo que eso no está, digamos, no se ha discutido, sería un elemento a ponderar, pero yo creo que es indispensable. ¿Por qué? Porque nosotros, para fortalecer a los organismos públicos de derechos humanos, tenemos que involucrar costos políticos respecto de quienes no atiendan recomendaciones vertidas por los organismos públicos de derechos humanos. Creo que nadie pretende desnaturalizar la función del ombudsman o del ombudsperson. Digamos, las decisiones tienen que tener un carácter recomendatorio, pero sí se tienen que incorporar otro tipo de mecanismos
para hacer que estas recomendaciones se conviertan en acciones específicas, y la posibilidad de involucrar, uno, a los sectores políticos, excitando la actividad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y dos, haciendo que comparezcan aquellos funcionarios destinatarios de recomendaciones que no las atienden por alguna razón, creo que abona justamente a darle una mayor solidez, ¿no? Y mayor curso de acción a las determinaciones que llegue a adoptar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se estipula que, Santiago. Es decir, la eliminación de la facultad del 97 es algo bueno. El supuesto traslado al 102 no es tal. Y lo que es importante de la reforma del 102, es decir, del marco constitucional que rige a las instituciones nacionales de derechos humanos, es muy importante. Uno, se fortalece su autonomía. Se elimina entonces esta mala práctica de que los gobernadores designen a los presidentes de las comisiones o designen a los miembros del Consejo Consultivo para que hagan creer que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es algo así como un miembro del gabinete del gobernador, y que lo que quiera el presidente de la comisión es sacarse la foto con el gobernador y quedar bien con él porque le debe la chamba. No, queremos presidentes y presidentas de comisiones de derechos humanos nacional y estatales con fortaleza, con independencia, que se enfrenten al Poder Ejecutivo cuando el Poder Ejecutivo cometa violaciones de derechos humanos y no sea condescendiente, tibio y amiguete del gobernador. Eso es lo que queremos. Queremos terminar con la actitud lacaya de algunas instituciones estatales de derechos humanos que se comportan como si fueran subalternos o subalternas del gobernador. Eso es lo que da el 102 nuevo. Hombre, apoyémoslo. Eso es muy importante. Dos, si alguna autoridad del Poder Ejecutivo se rehúsa a aceptar una recomendación de estas instituciones, que es su facultad, es su privilegio, puede no aceptarlas, muy bien, pero que ahora tenga por lo menos la cara, de dar la cara, de ir ante el Poder Legislativo y explicar por qué no la aceptó, dándole también la oportunidad al presidente o a la presidenta de la comisión que ha emitido la recomendación de expresar sus razones, y no que nada más llegue el procurador a decir no, pues no la acepté por esto y por esto, sino que tiene que haber ahí un nivel de rendición de cuentas por la no aceptación o no atención o no cumplimiento después de aceptada una recomendación. Todo eso está en el nuevo 102, apoyemos al 102 por las razones correctas y olvidémonos de tratar de sabotear la reforma por las razones incorrectas. De repente nos ponen ahí uno que otro espantapájaros que pretende asustar a quien en realidad no ha comprendido el contenido de esta reforma, incompleta e imperfecta, pero benéfica. Hombre, por favor, apoyémosla, ¿no? Hay cuatro principios que se mencionan en esta reforma, y esto es que las autoridades deberán promover, respetar los derechos humanos, garantizarlos a través de estos principios. Me gustaría que me los explicaran para que nos quede un poco más claro por qué es importante que ahora quede establecido esto. El principio de la universalidad, de la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. ¿Qué significa esto, Juan Carlos? Mira, es un tema muy importante de la reforma. Te lo intento poner un poco gráfico. Por ejemplo, los derechos sociales es uno de los paradigmas después de la revolución que se incorpora en la Constitución del 17, muchos de ellos: la salud, el derecho a la propiedad de la tierra, los derechos del 123 relacionados con el trabajo, etc. Algunos teóricos constitucionales han planteado que los derechos sociales son programáticos. ¿Qué significa eso? Que requieren de una ley secundaria, una vez en la Constitución requieren una ley secundaria para que el Estado, si quiere o no, otorgue derechos sociales. Por ejemplo, la salud. Yo como Estado puedo construir, si quiero o no, un hospital en una zona muy pobre donde se está negando la salud a comunidades indígenas. Bueno, esta reforma va a dar la posibilidad de que en una interpretación moderna, constitucional, la salud sea un derecho universal en el sentido de la interdisciplinariedad. ¿Qué significa? Que si no se garantiza la salud de una comunidad o de una persona, por ejemplo, que tiene discriminación en el acceso a la salud por tener VIH-Sida, por ser indígena, por ser extranjera, se estaría violando la Constitución y por tanto se podría presentar un amparo por vía directa para decir: si tú violas el derecho a la salud,
es una norma constitucional, ya no programática, es un derecho fundamental de todos los mexicanos y eso ayudaría muchísimo a hacer efectivos los derechos en la realidad. Es decir, la interdisciplinaridad implica que un derecho debe ser analizado en conjunto con otros derechos. Una afectación al derecho a la salud pone en riesgo mi derecho a la integridad física o mi propia vida y es el elemento central de interrelacionar los derechos. Yo no puedo alegar que se me viola la educación, por ejemplo, si yo tengo yo soy seropositivo, soy una persona con VIH y se me niega a acceder a una universidad por mi condición física y de salud, se me está discriminando. Entonces yo puedo decir, se me está negando la educación, se me está negando el acceso, pero también se me está discriminando de acuerdo al artículo 1 constitucional. Esa mirada interdisciplinaria es lo que está aportando la reforma, un cambio muy importante en el que el juez va a tener que incorporar un elemento de ponderación de derechos y de interdisciplinariedad de los derechos constitucionales. ¿Qué pasa hoy en día? Se analiza solo el derecho a la salud, solo el derecho a la educación y se dice no se ampara. Algunos jueces consideran todavía, desafortunadamente eso fue superado hace 50 años, que los derechos sociales son normas programáticas y tenemos ejemplos como la Corte Constitucional Colombiana, la Argentina, que han venido hace 20 años diciendo, no, un momento, estos derechos constitucionalmente pueden ser exigidos vía amparo, vía garantía. Eso es uno de los elementos. Tenemos que hacer una pausa, ahorita seguimos platicando, sobre todo de esto, qué es lo que tenemos y qué es lo que falta, qué es lo que le falta a esta reforma, si les parece bien, pero antes... Bueno, ahorita platicamos de eso, vamos a hacer una pausa, regresamos, no se despeguen. Bueno, que continúa con nosotros. Continuamos hablando de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Antes de irnos a la pausa, platicábamos sobre que todas las autoridades deberán promover y respetar los derechos humanos de conformidad con ciertos principios. Juan Carlos nos adelantaba algunos de ellos. ¿Nos quieres complementar, Alan, un poco este tema? Sí, creo que nada más faltaría agregar el principio de la universalidad, que pretende justamente reconocer esta gran conquista de la humanidad de 1948, en donde se reconoce que los derechos humanos son para todas las personas sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de distinción indebido. Uno podría pensar que la incorporación del concepto de universalidad saldría sobrando, dado que el propio artículo 1 constitucional hoy en día ya reconoce el derecho a la no discriminación y a la igualdad. Sin embargo, es honrar una conquista universal, ¿no? La plasmación de esta expresión en torno a la idea de que todas las personas tienen, en tanto personas, un acervo, digamos, de derechos fundamentales que tienen que ser protegidos por el Estado. Posteriormente, el artículo 1 también incorpora una serie de obligaciones para el Estado que son fundamentales. La verdad es que si uno pudiera, digamos, detectar los factores nucleares de la reforma, seguramente este sería uno de ellos. ¿Por qué? Porque se señala que las autoridades, el Estado, tiene diversas obligaciones en materia de derechos humanos, lo cual denota el carácter, digamos, plenamente vinculante, normativo, que supone los derechos humanos, no como buenas aspiraciones, propósitos, sino como generadores de obligaciones en la medida en que hay un titular que son todas las personas. Y estas obligaciones son de diversa naturaleza. Uno, la obligación de promover, lo cual supondría que el Estado tiene que proactivamente generar, por ejemplo, una cultura en favor de los derechos humanos, enviando mensajes cotidianos respecto de la importancia que tiene la observancia de los mismos. La obligación de respetar y la obligación de garantizar, que ha sido ampliamente desarrollada por el derecho internacional de los derechos humanos y que, si me permites, en un ejemplo podría quizás ser mucho más gráfico respecto de qué implica esta obligación. Tradicionalmente, si uno analiza cualquier derecho, podrá identificar una obligación de respeto, pero también una obligación de garantía. Por ejemplo, en materia de libertad de expresión, bueno, el Estado tiene la obligación de respetarlo, evitando que, verbigracia, los agentes del Estado dañen el equipo fotográfico, la cámara de algún reportero que está desarrollando legítimamente su actividad. Pero el Estado también tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión, por ejemplo, evitando el contexto de impunidad y de agravios y de agresiones que padecen las
y los periodistas, en donde en principio no necesariamente son agentes estatales los que están en un contexto como el mexicano asesinando, desapareciendo, amenazando a periodistas, pero el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho, evitando que esta situación ocurra y adoptando todas las medidas de una manera diligente y razonables para evitar que el derecho a la libertad de expresión sea afectado por agentes no estatales. También se incorpora la obligación de investigar cuando se ha cometido una violación a derechos humanos y sancionar a las personas responsables. Y por último, la obligación que tiene el Estado de reparar a las víctimas. Y esta modificación última, la de reparar, es verdaderamente fundamental. ¿Por qué? Porque tradicionalmente nos quedamos simplemente en la identificación de la violación a los derechos humanos. Sin embargo, es necesario pasar de la identificación de la violación a los derechos humanos a las consecuencias que esta implica en favor de la víctima. Y en este sentido, la víctima tiene el derecho a ser reparada de manera integral, de manera adecuada, a partir también de 5 estándares que ha desarrollado el derecho internacional de los derechos humanos. 1, la restitución cuando ésta sea posible. Por ejemplo, una persona que ha sido injustamente privada de su libertad, bueno, tiene que ser restituida en su libertad. La adopción de ciertas medidas de rehabilitación, por ejemplo, una víctima de tortura, bueno, requiere cierta atención psicológica, atención médica. La satisfacción, que supone medidas de carácter inmaterial, por ejemplo, una disculpa pública, la indemnización, de ser el caso, ¿no? En el supuesto de que una persona haya sido transgredida en sus derechos humanos, tiene el derecho a ser compensada económicamente. Pensemos en el ejemplo de una persona que ha sido privada de su libertad injustamente 2 años, 3 años. Bueno, esta persona fue privada de un ingreso que tiene que ser compensado por parte de quien cometió esta transgresión a sus derechos humanos. Y finalmente, las garantías de no repetición, ¿no? Que es la última exigencia en materia de reparación, que son medidas fundamentalmente orientadas hacia el futuro, ¿no? Quizás ya no es la reparación específica de la víctima, pero se trata de que esa acción que lesionó un derecho humano no vuelva a repetirse. Entonces creo que estos principios que incorpora el artículo primero, junto con las obligaciones que incorpora el artículo primero, son fundamentales para hacer de los derechos humanos algo vivencial, algo verdaderamente fáctico, y que se goce en la realidad. Santiago, brevemente nada más para no dejarlo fuera, porque es un tema importante también que se aborda en esta reforma, el tema de los refugiados, de los extranjeros y del asilo. Pero antes hay un principio que se nos estaba quedando en el tintero, que es el de progresividad. Ah, claro. Y el de progresividad, la verdad, es muy importante porque, como muy bien decía Juan Carlos, es un principio que la doctrina ha atribuido tradicionalmente solamente a los derechos sociales, y esto es una falsedad. O sea, lo que hace el artículo primero es, primero, decir principio de integralidad, es decir, indivisibilidad e interdependencia. Tanto los derechos sociales como los individuales forman parte de un solo cuerpo, no los podemos dividir, forman parte de un mismo cuerpo. Todos implican responsabilidad para el Estado de respetar, de garantizar, de reparar, de no repetir las violaciones, y por lo mismo de que progresivamente el Estado haga que la realización de estos derechos se dé tanto si es un derecho a libertad como si es un derecho a la salud o a la educación o al trabajo. Ese principio de progresividad es aplicable a todos los derechos, y la manera de hacerlo progresivo, es decir, de progresar, de avanzar, es en todos los niveles. Es decir, es el principio básico de que en materia de derechos humanos siempre se debe avanzar, retroceder nunca, dar pasos atrás ni para agarrar impulso, ni para agarrar vuelo, siempre hacia adelante, y esa debe ser una obligación que ya queda plasmada constitucionalmente. Finalmente, la reforma del artículo 11 constitucional en materia de un reconocimiento explícito del derecho que toda persona tiene, todo extranjero que en un momento dado se hallara en territorio nacional alegando ser objeto de una persecución y tener temores fundados de persecución, de solicitar en México y recibir asilo. Es decir, que las leyes establezcan las condiciones que establece el derecho internacional de los derechos humanos de los refugiados, para ser reconocido como refugiado en caso de que esa persona reúna las condiciones para que el Estado lo reconozca como refugiado. Es un derecho humano fundamental. El otorgamiento
como lo dice actualmente la ley de población, de la calidad migratoria de refugiado, es un grave error. La condición de refugiado no es una calidad migratoria. La condición de refugiado tiene que ser reconocida obligatoriamente por cualquier Estado a cualquier persona que se halle en la situación que marca el derecho para ser reconocido como tal. Se enoje o no se enoje el presidente o los copresidentes de alguna isla en el Caribe o de algún país en África. El reconocimiento de la condición de refugiado nunca puede ser considerado un acto inamistoso y por lo tanto va implícito el derecho a no ser devuelto. ¿Por qué? Porque si ese señor o esa señora tienen temores fundados de persecución, si son devueltos al país en donde están siendo perseguidos, posiblemente son torturados o son desaparecidos, son privados de su libertad. Es un principio fundamental que está tomado casi literalmente de lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 22, párrafo 7, y que es perfectamente acorde y está en línea con el derecho internacional de los derechos humanos de los refugiados. Y con la historia mexicana, ¿no? Ya, bueno, y además la tradición humanitaria, que esto honraría en el Bicentenario, por ejemplo, la maravillosa labor de don Gilberto Bosques en tiempos de las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, el apoyo y actitud de brazos abiertos que tuvo México con los chilenos, con los guatemaltecos, los campos de refugiados que estableció México para los guatemaltecos, para los salvadoreños, para los chilenos. Hombre, qué mejor manera de festejar el Bicentenario que elevando este principio humanitario en la Constitución mexicana. Yo quisiera cerrar un poco, porque ya estamos a punto de terminar, con este mensaje de Santiago. ¿Qué mejor manera de celebrar el Bicentenario que reformando nuestra Constitución en el elemento más importante de la ciudadanía, de la construcción de un Estado democrático? Los derechos, el respeto a los derechos humanos. Creo yo que se puede traer a colación pensamientos de grandes hombres ilustres que han influido mucho en el derecho, pero también se celebra transformando paradigmas, y la transformación de pensamientos de personas que aportaron mucho. Hay que reconocer que algunos de ellos ya están desactualizados, ya tuvieron su aporte, pero hay que modificar, y el derecho es una evolución, es un proceso en constante evolución. Hoy los derechos humanos son el elemento central de cualquier Estado democrático, y tenemos que dejar que aquellas personas que aportaron se queden tranquilos, en paz, y las nuevas y modernas apreciaciones de respeto a los derechos deben ser incorporados. Yo quiero hacer un llamado a los diputados, especialmente, a que aprueben sin mayor dilación esta reforma, ojalá antes del mes de septiembre, el mes de las fiestas patrias, porque ya está a punto de ser aprobado, y creo que el hundirlo o el volverlo a revisar implicaría dar al traste con un proceso que lleva más de 4 o 5 años de discusión. Hemos hablado ya de lo que tenemos, de lo que contiene a grandes rasgos esta reforma. Lo ideal entonces sería que se continuara con el proceso legislativo, se aprobara en Cámara de Diputados y posteriormente se hicieran los agregados, que como comentamos, pues siempre cualquier reforma es perfectible y siempre hace falta agregar algunas otras cosas. Ana. Sí, en efecto, yo creo que, digamos, el mensaje fundamental tiene que ser en favor de la reforma, a efecto de que ésta se apruebe, uno, en la Cámara de Diputados y posteriormente en las legislaturas locales, para que entre en vigor. Señalaba Santiago desde su primera intervención que en efecto no se trata de la reforma perfecta. Creo yo que en la propia Constitución siguen existiendo cláusulas que tienen que ser objeto de análisis y de pronta derogación. Doy un ejemplo sobre el cual ya se han pronunciado muchísimos organismos internacionales de derechos humanos, que es la cláusula del arraigo. El arraigo ha sido considerado por prácticamente todos los organismos internacionales de derechos humanos que se han pronunciado sobre la materia como una forma de detención arbitraria. Lastimosamente, la reforma constitucional del 2008 la elevó a rango constitucional, no obstante que la propia Suprema Corte Mexicana había declarado que el arraigo era inconstitucional, con un objetivo de blindarla de cualquier desafío a través de un amparo, una acción de inconstitucionalidad. Creo que hay pendientes en la propia Constitución, pero me parece que ahorita lo que tendríamos que enfatizar es el gran salto cualitativo que supone esta modificación, que reitero, es la más profunda en materia de derechos humanos,
fuera de un momento de renovación constitucional como los que históricamente ha experimentado México en su ya bicentenaria historia. ¿Qué faltaría? Una vez aprobada la reforma, faltaría honrarla, faltaría reglamentar, aprobar las piezas de legislación que sean necesarios, exacto, para darle una mayor operatividad. Y finalmente, aquello que el propio Santiago comentaba en una de sus intervenciones, y Juan Carlos también lo refería, mudar los paradigmas. Esta reforma apela a el operador jurídico y a la operadora jurídica. Estará en manos de ellos, estará en manos de ellas darle vida a los contenidos de la reforma constitucional. No solamente al funcionario judicial, no solamente al servidor público, sino también al abogado, a la abogada que litiga, ¿no?, que lleva asuntos ante las instancias jurisdiccionales, y también a las escuelas de derecho, las cuales se han construido sobre un paradigma que no atiende esta evolución que ha experimentado el mundo jurídico, particularmente el mundo de los derechos humanos. Seguimos leyendo autores, perdón por la interrupción, en las facultades del siglo XIX, vuelvo a insistir en eso, ¿no? O sea, no quiero mencionar algunos a nadie, mexicanos del siglo XX que piensan como del siglo XIX. Que piensan del siglo y que enarboraron las garantías individuales, pero lo seguimos leyendo hoy en las facultades cuando su pensamiento hace mucho tiempo fue superado. Yo creo que eso es un gran reto. Uno de los elementos centrales que impiden las reformas es la lógica conservadora del derecho, que siempre ha venido planteándose, y cuando sale el debate sale inmediatamente un conservador encubrando autores que ya fueron superados hace 50 años, ¿no? Ese es un poco de los temas. Sí, mientras sigamos hablando de tiene... las garantías del gobernado, pues sí, entonces no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Hay que hablar de derechos humanos y de estos principios que ya mis colegas han explicado muy bien, ¿no? Y yo me uno al llamado de mis colegas, a los diputados, que por favor entiendan que la dignidad de la persona humana está por encima de intereses partidistas, que aquí nadie se cuelgue la medalla y la cachucha del padre de la reforma constitucional, o yo quiero aparecer como el refundador del Estado Nacional. No, aquí ya tenemos un buen proyecto. ¿Quién lo hizo? ¿Quién intervino? ¿Quién le puso una coma? ¿Quién le puso un concepto? No importa, se lo agradecemos a todo aquel que ha participado en esta importante reforma, que se vuelvan héroes anónimos, pero que por favor aprueben la reforma y que no la vayan a sabotear con pretextos y temores que en realidad no existen. O sea, que no tienen motivo para temer en nada a la reforma tal y como está. Es perfectible, por supuesto, que lo es todo acto, toda obra humana, lo es, porque el ser humano por naturaleza es contingente, imperfecto, limitado, y por lo tanto también esta obra humana que es la reforma constitucional de la que estamos hablando, pero que aporta tantos beneficios que por favor haríamos un llamado muy enfático para que se apruebe lo antes posible. Muy bien, pues tendremos que estar muy pendientes de esto. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero estamos pendientes de lo que pueda ocurrir en la Cámara de Diputados, esperando que se apruebe esta reforma y que siga todo el curso legislativo que corresponde a las reformas constitucionales para que entre en vigor muy pronto. Nosotros, por supuesto, me va a encantar en alguna otra ocasión poder platicar con ustedes precisamente sobre los beneficios y sobre todo lo que ha traído esta reforma constitucional. Por lo pronto, les agradezco que hayan estado conmigo y que hayan platicado con toda la gente del canal del Congreso, y le agradezco, por supuesto, a usted que nos haya acompañado. Muchas gracias, pásela bien y hasta la próxima.